Hola amigos, como sabéis, VirtualBox es una herramienta muy útil para practicar con sistemas operativos. Podemos instalar multitud de distribuciones, multitud de sistemas operativos distintos sin tener miedo a corromper la máquina hardware o a comprometer datos que para nosotros sean importantes de nuestro sistema anfitrión, el que estamos utilizando todos los días. Pero también nos permite cosas que si fueran físicas, si fueran reales, serían mucho más complejas, como hacer prácticas de red en las que hay varios servidores comunicándose al mismo tiempo, o tener hardware específico y en cantidad, como en este caso lo que os voy a enseñar, a tener muchos discos duros enchufados al mismo tiempo. Si nosotros no pudiéramos virtualizar esto, pues no tendríamos más remedio que tener unos discos duros reales para practicar los comandos que vamos a ver a continuación. En este caso, como veis, es muy sencillo y muy práctico. Lo único que tengo que hacer es coger una máquina que ya tenga creada o hacer los mismos pasos al principio de la instalación de cualquier distribución o cualquier sistema operativo, y lo que voy a hacer va a ser seleccionarla una vez que está apagada, ir a configuración. Ahí me voy a almacenamiento, a esta opción de arriba, y veo que mi máquina virtual, el hardware que se está simulando, tiene un controlador IDE con un dispositivo CD que ahora mismo está vacío, y luego tiene un controlador SATA. Como veis, tiene un disco duro virtual que está emulado por un fichero que pone debian9.dvi. Aquí nos indica cuál es el tamaño que yo le puse en su momento, el tamaño máximo, esto es lo que se está utilizando ahora mismo, y también el lugar del disco duro anfitrión donde puedo localizar ese fichero. ¿Cómo añado otro disco duro? ¿Vale? ¿Cómo pincho un nuevo disco si fuera real? Pues selecciono controlador SATA, supongamos que yo voy a tener un disco SATA, y aquí voy a seleccionar el icono de agregar disco duro. Le pincho y me dice, ¿quieres añadir un disco duro que ya tienes? Eso significa que tendría que seleccionar un fichero, un DVI en el sistema de otra instalación o lo que sea. Pero en este caso le vamos a poner crear uno nuevo. El formato podemos dejar el que está más optimizado para VirtualBox, y le damos a siguiente. Esto significa que yo voy a reservar un tamaño fijo en el disco duro de la máquina anfitriona para ese fichero que va a emular el disco. El inconveniente es que se me va a reservar el espacio y voy a ocupar mucho espacio en el anfitrión, aunque la máquina virtual no lo esté utilizando. Por lo tanto, yo os aconsejo que sea reservado dinámicamente. La ventaja, como digo, es que vas a ir cogiendo espacio del disco duro del ordenador anfitrión conforme lo vayas necesitando en la máquina virtual. Y también hay que conocer un inconveniente, y es que si yo ahora mismo hago un disco duro de 2 teras, solo utilizo 4 gigas y luego hago varios discos de mucho espacio, aunque no los use, puede llegar un momento en el que esos discos no puedan crecer realmente en el anfitrión. Es decir, al ser reservado dinámicamente, no tiene espacio reservado real. O sea que puede ser que ese disco, cuando digamos de llenarlo realmente y él vaya a utilizar ese espacio, como no lo tiene reservado, pues no pueda usarlo. Pero como son cantidades muy pequeñas las que vamos a utilizar, no suele ser un problema, pero conviene recordarlo y tenerlo en cuenta cuando vamos a elegir una de estas opciones. Le damos a siguiente y ahora ponemos el nombre que va a coger ese fichero en el disco. También puedo seleccionar yo la carpeta donde se va a crear, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero ponerla en una ubicación concreta, seleccionaré la carpeta correspondiente y ahí se guardará ese fichero .vdi de ese VirtualBox. Yo voy a poner, por ejemplo, disco de prueba 01 o venga, sí. ¿Cuántos gigas? Bueno, como solo es una demostración, vamos a poner 2 gigas, ¿de acuerdo? Vamos a dar a crear. Y ahora mismo, como veis, Debian VDI, que es el sistema, y luego un disco duro que ahora mismo es como si lo hubiera comprado de la tienda y lo hubiera pinchado en la placa. Es un disco que está sin formatear y absolutamente, digamos, de fábrica. Tendría que realizar las particiones y formatearlo. De esta forma, como digo, yo puedo tener todos los discos que quiera. Así puedo practicar con sistemas RAID, puedo practicar con... vamos a crear 2 o 3. Disco de
prueba 02, también de 2. A este le vamos a poner de 3 para distinguirlos. Vamos a copiar este nombre, le damos a crear y vamos a crear otro. Como veis, esto de que todo sea virtual, pues una gran ventaja. Tengo muchísima versatilidad. Y aquí otras 2 gigas. Le damos a crear y tengo mi sistema y 3 discos de prueba, ¿vale? Uno de 2, uno de 3 y uno de 2. Le doy a aceptar y vamos a arrancar la máquina para que veáis que efectivamente los detecta como discos nuevos. Vamos a arrancar. Si fuéramos gráficamente al sistema de archivos, aquí no van a estar. ¿Por qué? Porque no tienen formato, no están todavía preparados para que el sistema operativo los pueda usar. ¿Cómo sé yo que existen entonces? Pues utilizando cualquier herramienta que pregunta directamente al hardware. Nos identificamos como root y ahora ponemos, por ejemplo, fdisk -l, ¿vale? Dame la información de los discos. Y fijaros cómo, vamos a hacer esta ventana un poquito más pequeña, subimos para arriba, ven, ahí va bien, ahí. Me dice que yo tenía un SDA con 3 particiones, estas son las del sistema. Como veis, la primera letra de unidad es la A, pero luego tengo el B, tengo el C y tengo el D, que son mis 3 discos nuevos que yo acabo, entre comillas, de conectar. Pero no tienen particiones, tendría que crearlas, no tienen sistema de ficheros, tendría que crearlos y acondicionar todos esos discos para lo que yo quiera hacer. En siguientes vídeos explicaremos más cosas que puedo hacer una vez que ya tengo disponibles físicamente todos estos discos.